Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendiciones que nos podemos reunir un nuevo miércoles para poder aprender más de la palabra de nuestro Dios, esperando que Él, como siempre, sea el que nos llene, el que nos redarguya y el que nos visite en todo tiempo. Que en su corazón siempre haya el anhelo de la venida del Señor, de que Él viene pronto. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero es pronto. Cada día que pasa es un día menos. Así que siempre estemos con eso en nuestros corazones, no perder eso de vista, que es muy importante para nosotros. Así como Jesús, cuando le enseña a orar a los discípulos, ¿verdad? Un discípulo le pregunta, o mejor dicho, le dice: Señor, enséñanos a orar. Y qué maravilloso es en la invocación: Padre nuestro que estás en los cielos. Es nuestro Padre, somos sus hijos, es nuestro, está cercano, pero ese es en los cielos. Es que nunca perdamos el deseo, la mirada, así como el apóstol Pablo decía: prosigo a la meta, corro hacia ese supremo llamado que he tenido, así como lo ha tenido usted y lo he tenido yo. Así que en esta noche vamos a estudiar el Evangelio en acción. Estamos siguiendo la secuencia del Evangelio. Hemos venido todos estos miércoles poco a poco ir abarcando en esta parte de doctrina, y espero que el Señor nos esté hablando a todos nosotros. Amén. Así que hoy el Evangelio en acción vamos a leer para iniciar Hechos 17:23. Hechos 17:23. Amén. Entonces dice, bueno, en lo que usted lo busca, ¿verdad? Espero que ya tenga listo su Biblia y su libro de anotaciones. Recuerde que esta es doctrina básica, es un discipulado. Amén. Esto es lo que nos da la fortaleza, la forma de poder seguir desarrollándonos delante del Señor. Amén. Así que Hechos 17:23 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos, Señor, disponer nuestro corazón, nuestra mente para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo aquel estorbo que se quiera levantar esta hora, todo aquel estorbo que, Señor, quiere interrumpir en el momento en que tus hijos estén escuchando esta enseñanza, ya sea en este momento o sea diferido. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Fíjese, Hechos 17:23 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, imagínense, en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Fíjese que en el tiempo de Roma eran tan politeístas que adoraban lo que a alguien si había un Dios en tal parte. Lo que pasa es que con la expansión de la conquista del Imperio Romano, entonces ellos iban conquistando, valga la redundancia, cada lugar, y si aquí había un Dios, lo que ellos hacían era incorporarlo a los dioses que ellos tenían. Y recuerde que más tarde, con Constantino, esos dioses se les puso nombre de un santo, de una persona, etcétera. ¿Para qué? Para poder hacer una mezcla del paganismo con el cristianismo. Constantino no fue cristiano. Constantino inicia el ecumenismo, inicia toda esta forma de poder. Pero bueno, entonces viene Pablo y llega a donde están ellos. Fíjese, llega a donde están ellos y les dice: miren, al Dios no conocido. Quiere decir que ellos sabían de un Dios
y era uno más. No había una estatua, no había nada ahí. Dice, hallé un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Entonces, el Evangelio de Dios está compuesto por la palabra y el poder. Unidos hacen que el Evangelio sea de acción, en donde se tiene que ver un Evangelio completo e íntegro. Este es el Evangelio, es la manifestación completa de la actividad de Dios en medio de su iglesia. Ok, repito, el Evangelio de Dios está compuesto por su palabra y el poder de Dios, por el Logos y por esa palabra que se hace vida, que es un rema. Entonces, unidos, amén, hacen que el Evangelio sea de acción. ¿Por qué? Porque usted, en sus principios de cristianismo, usted escuchó la palabra. Antes, usted podía haber escuchado la palabra, pero mientras usted no recibía al Señor, esa palabra no se hacía acción. Hasta cuando usted lo recibe, esa palabra se volvió acción. Vino y dio un cambio en nuestras vidas. Entonces, es el Evangelio la muestra palpable de que Dios, pero aquí incluido Padre, Hijo y Espíritu Santo, aún trabaja, como lo dijo el Señor Jesucristo en Juan 5:17. Juan 5:17. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Amén. Entonces, el Evangelio de Dios está compuesto por la palabra, por el Logos y por el poder de Dios, que se vuelve un rema. Y unidos hacen que este Evangelio sea de acción. Amén. Entonces, como hemos dicho, el Evangelio en acción. Esto lo vamos a ver en Hechos. Acompáñeme a Hechos 17, del 23 al 31. Que era de la cita donde iniciábamos, ¿verdad? Vamos a leer desde el 22 solo para tener un poquito más de contexto. Dice entonces Pablo, Hechos 17, 22 al 31. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Sí? Entonces, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó,
dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, el Evangelio en acción es la presentación del único y verdadero Dios al cual desconocen muchos. Y mire, y desconocen porque no es lo mismo oír, y lo voy a decir con mucho respeto. ¿Cuánto tiempo antes de ser creyentes adorábamos a uno que según nosotros era Dios? Y por medio de la palabra nos damos cuenta de que ese no es Dios y allí no está Dios. Entonces, hasta que viene el Evangelio es cuando usted y yo hemos conocido al verdadero Dios, el cual desconocen muchos, porque se han acomodado al aceptar un evangelio estático y tradicional, pero al único Dios verdadero lo vemos actuando cuando el apóstol Pablo dice, como en el caso del versículo 25, y aquí vamos a ver 4 puntos: Él da vida y aliento a todos. Otra vez leo el 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Mire, Él es el que da vida y aliento a todos y todas las cosas que nosotros podamos necesitar. El segundo punto es que Él ha determinado los tiempos y la habitación para cada nación. Está ahí en el versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Tercero, en Él vivimos, nos movemos y somos, dice el 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Mire qué increíble. El Evangelio es acción y es la palabra, amén, y que esta viene, viene esa revelación de Dios a nuestra vida, cuando viene ese rema, se vuelve una acción, porque cuando yo comprendo y entiendo algo, esto me lleva a cambiar, a modificar mi forma de ser, mi forma de vida. Entonces, en Él vivimos, nos movemos y somos. Ahora, y cuarto, Él juzgará al mundo. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, no queriendo Él hacer su propia voluntad. No es ahí. No Él queriendo hacerlo de su manera, sino que con justicia, dándole a cada uno de nosotros lo que merece. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. No porque a Él va a hacer lo que a Él le dé la gana hacer. Fíjese, puede hacerlo. ¿Acaso no es el creador? Pero dice que lo hará con justicia, dándole a cada quien lo que merece. Seguimos, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Entonces, el Evangelio es la manifestación completa de la actividad de Dios. Oiga, el Evangelio. Por eso es importante entender qué es el Evangelio. Por eso es que nosotros debemos vivir un Evangelio. Por eso es que debemos llevar el Evangelio. Porque el Evangelio es la manifestación completa de la actividad de Dios en medio de su iglesia. Amén. En medio de nosotros. Porque ¿qué es lo que nos ha salvado? ¿Qué es lo que nos ha llevado a ese arrepentimiento? Ese Evangelio. Y el Evangelio es la muestra palpable de que Dios aún trabaja
como lo dijo el Señor Jesucristo, así como leímos hace un momento en Juan 5:17. Amén. Entonces, mire qué importante es el Evangelio. Repito una vez más, el Evangelio es la manifestación completa de la actividad de Dios en medio de su iglesia. Amén. Por eso estamos viendo en Hechos, porque es Hechos de los apóstoles. El Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Amén. Y el Evangelio es la muestra palpable de que el Señor aún está trabajando. Amén. Mire, qué misericordia. ¿Qué hubiera pasado si el Señor solo hubiera trabajado con la iglesia primitiva, la iglesia del principio, solo con ellos? Pero sigue trabajando y seguirá trabajando hasta el cumplimiento, hasta cuando Él ya tiene establecido, mientras esté esta gracia en la cual usted y yo hemos sido alcanzados. Como segundo punto, vamos a ver el orden del Evangelio en acción. Recuerde, Dios es un Dios de orden. Y en la Biblia está establecido todo, hermanos, todo como debe de ser el orden. El Señor no dejó nada suelto. Vino Él y puso los 5 ministerios. Y dentro de eso hay un orden. Hay un orden en la autoridad, hay un orden para el que es servidor, hay un orden en la familia, hay un orden para los dones del Espíritu Santo, hay un orden para ministrar, para todo hay un orden. Entonces, como segundo punto, vamos a ver el orden del Evangelio en acción. Este segundo punto abarca Hechos 19 del 1 al 41. Ahora, para avanzar, lo vamos a ir leyendo de una vez. Vamos a ir viendo cada uno, vamos a ir leyendo no todos los versículos, algunos, y vamos a ir comentando, ¿verdad? Con respecto a cada uno de estos. Porque si no, sería leer 41 versículos y después volver otra vez a ir uno por uno. Entonces, dice Hechos 19, Pablo está en Éfeso. Entonces, el Evangelio en acción lo vemos en este capítulo, en donde se manifiesta Dios en plenitud. Ahora, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Versículo 4, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Entonces el bautismo era de Juan para arrepentimiento, porque había uno que venía después de él, y el Señor después viene y bautiza, pero para salvación. Entonces aquí vemos a unos discípulos que estaban dispuestos a aprender, porque mire, el apóstol Pablo los encontró. Quiere decir que no eran incógnitos, quiere decir que se podía predicar, se podía hablar, se podían encontrar, porque en el versículo 1 al final dice: y hallando a ciertos discípulos. Estos comenzaron creyendo en Jesús como su Salvador. Fíjese que llega el apóstol Pablo y lo primero que pregunta es: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Oiga, qué increíble. Aquí no había tiempo. Bueno, les voy a enseñar la doctrina paso a paso y vamos a estar 1 o 2 años. No. Pablo fue acción.
acción. Recibiste cuando lo creíste. Mire qué increíble esta parte. En este tiempo, en esta iglesia primitiva, en la iglesia de los primeros años, de la iglesia de los apóstoles, el punto era el que creía y el que era salvo tenía que recibir, no tenía que pasar tanto tiempo, sino que ¿recibisteis? Entonces dice el versículo 5, oiga, cuando estos oyeron esto, cuando oyeron esto, cuando lo oyeron, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Viene Pablo y les dice, ustedes fueron bautizados para arrepentimiento, pero eso fue durante el tiempo de Juan. Ahora es para salvación. Cuando oyeron esto, no andaban, bueno, vamos a ver si es cierto, vamos a ver. No, mire, el evangelio en acción. Así debería de ser el evangelio en nuestro tiempo, en nuestra vida, que aquel que reciba, habría que decirle, usted tiene ya que irse a bautizar. Usted tiene ya que bautizarse. No tiene que esperar más, no tiene que pasar una enseñanza de 6 meses, 3 meses. No, es acción, mire, rápido. Versículo 5, ¿verdad? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Se bautizaban en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y estaban haciendo una clara diferencia con el bautismo de Juan, el cual era un bautismo de la ley. Ok, y mire qué interesante lo que sucede en el versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, mire qué misericordia. Llega Pablo a Éfeso, se encuentra a estos discípulos que no eran incógnitos, no estaban escondidos. Les dice, ¿recibiste el Espíritu Santo? No hemos oído de esto. ¿Por qué fueron bautizados? ¿Cómo fueron bautizados? Fuimos bautizados por el bautismo de Juan. No, dijo, ustedes tienen que bautizarse con el bautismo del Señor Jesús, que es para salvación. Y habiéndoles impuesto las manos después de haber sido bautizados, vino sobre ellos el Espíritu Santo, oiga, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¡Qué increíble! Y profetizaban. Después vino, entonces había una imposición de manos para bendecir. El Señor bautizaba con Espíritu Santo para entregar las arras de la garantía de su redención, con su manifestación que es el hablar en lenguas. Ya lo he dicho en otras ocasiones, pero cuando usted y yo recibimos al Señor, el Espíritu viene a nuestras vidas. Lo tenemos, que es el bautismo en lenguas. Es únicamente la manifestación de que tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, aquí vemos que los dones del Espíritu se manifestaban, viéndose así el poder de Dios. El Evangelio en acción. Y cómo hemos perdido esta acción, ¿verdad? En estos años, cómo hemos perdido este deseo de decir, no, yo quiero más del Señor. Y ahora se ha vuelto el hablar en lenguas, pareciera que una forma clasista, en el sentido de que nos creemos superiores si yo tengo esto de hablar en lenguas. No, aquí era para todos, y lo hemos estudiado en los dones. Oiga, y hablaban en lengua así, profetizaban. Amén. Entonces, versículo 7 dice, eran por todos unos 12, 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Mire, con denuedo, con ánimo, con deseo de predicar de Cristo. 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud,
se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces, ante la actividad del evangelio, mire, esto siempre va a suceder esto. Se manifestaron aquellos que eran carnales, los cuales, endureciendo su corazón, se volvieron rebeldes. ¿Para qué sirve el evangelio? Como esa acción manifiesta a aquel que es carnal. Así de simple. Manifiesta a aquel que es carnal. Amén. Mire qué increíble, ¿verdad? Versículo 10. Así continuó, oiga, por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Aquí vemos el ministerio en acción. No debemos de detener por predicar. Sin embargo, los creyentes, mire qué bendición, evangelizaban, extendiendo así este glorioso evangelio. Era un evangelio en acción, porque fue reproduciéndose, fue aumentando. Versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Acción. El evangelio es acción. Recuerde, Dios es un Dios de orden. Estamos viendo el orden. Primero había que creer, había que bautizarse, después les eran impuestas las manos, recibieron el Espíritu Santo, hablaron lenguas y profetizaron. Entonces, en el versículo 11, voy a leer el 11 y el 12 una vez más. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Mire, qué increíble. Quiere decir que el evangelio es completo. El evangelio en acción es completo, porque no solo sana el cuerpo, también sanaba el alma. Se veían los milagros de Dios como muestra del poder de Dios y de su actividad vigente. Y sigue ese poder estando vigente. Lo que pasa es que como iglesia nos hemos dormido, nos hemos adormecido. Y entonces, con que hemos perdido el anhelo de que el Señor venga, enfrascándonos o afanándonos en las cosas terrenales. Versículo del 13 al 16. Amén. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, siempre van a haber falsos, siempre se van a levantar falsos. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces, esto también trajo la evidencia de los falsos al querer imitar a los auténticos hijos de Dios. Ahora, lo he dicho en algunas otras ocasiones. ¿Para qué sirve la doctrina? Para que usted tenga la capacidad de poder descifrar quién es falso y quién es auténtico. No estamos en contra, por favor, si en algún momento cree, no estamos en contra de una iglesia grande o de una iglesia que es próspera. No es eso. Eso es lo que se predica. Ni tampoco quiere decir que todas las iglesias que son pequeñas son verdaderas. No. Es de escuchar
es de conocer, es de oír. ¿Qué se está predicando aquí? Para eso sirve la doctrina, para evidenciar quién es falso y quién es verdadero. 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Y recuerde que en Éfeso estaba Diana, y ahí era un centro de adoración increíble. Si no, lea el capítulo 18, si no estoy mal, de Hechos 18, ahí a tal punto de que empezaron a disminuir las ventas de Diana, las que hacían los que hacían los escultores, que se enojaron y fueron en contra de los que predicaban, ¿verdad? Entonces, y esto fue notorio, versículo 17, a todos los que habitaban en Éfeso, a judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Entonces, era un discipulado en donde el evangelio los movía a adorar a Dios. Fue notorio, y esto fue creciendo. Llegaron a tener y tuvieron temor, dice, todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, oiga esto, mire qué increíble, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. No le podría decir cuánto es en dinero, pero me imagino que era demasiado dinero. Mira lo que lleva el evangelio en acción. El evangelio, que es la manifestación del poder de Dios. Asimismo, muchos de los que habían practicado magia, mira hasta dónde había llegado el evangelio. Trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Entonces, en este verso notamos que el Espíritu Santo lo celaba para Dios, a tal grado que la gente que creía se ministraba el alma, rindiendo así todas las áreas de su vida para una consagración, porque era despojarse de eso y liberar sus almas. Ay, hermanos, ¿qué iglesia seríamos nosotros si trajéramos? No tenemos, yo sé, no tenemos libros de magia. Pero qué cosas hay todavía en nuestros corazones, en nuestras almas, que no son de agrado a Dios. ¿Qué cosas no sucederían si trajéramos todo eso y lo desecháramos? Versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así crecía y prevalecía poderosamente el evangelio. ¿Por qué? Porque la revelación de la palabra era ascendente y prevalecía porque era el mismo Dios que estaba moviéndose sobre su pueblo. Y aquí vemos a cada rato que dice que era griegos y judíos. No importa, la palabra empezó a moverse, empezó a crecer y empezó a cambiar todo aquello que durante años había estado bajo el poder de Satanás. Amén. Versículo 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Me será necesario ver también a Roma. Amén. Entonces, había planes misioneros con la dirección del Espíritu de Dios, moviéndose así a los lugares que Dios le indicaba. Hermanos, es importante
dejarnos guiar por el Señor y no movernos por sentimientos o por algo. No vale la pena. No vale la pena. Entonces, este punto es el orden de Dios. Entonces, ¿quién es el que decía a dónde había que ir, a dónde había que moverse? El Espíritu Santo. Y qué bendición que el apóstol Pablo, como los demás apóstoles, como los demás discípulos, obedecían al Espíritu. Versículo 22. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, oiga, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Mire qué increíble, ¿verdad? Seguir predicando mientras fuera necesario. Ahí era necesario. Habían lugares en los cuales el Señor sabía a quién iba a mandar a cada lugar. Y qué importante y qué bendición el hecho de que fueron sensibles al Espíritu de Dios. Entonces, en el Evangelio en Acción, notamos que los 5 ministerios se mueven y se movieron para edificar a la iglesia. ¿Por qué? Porque en algunos lugares era importante que Pablo como apóstol se moviera. Y en otros lugares eran dejados algunos, como para pastorear, para terminar de enseñar. Y imagínense, aquí vemos hablar de Timoteo. Y cuando Timoteo Pablo envía a Timoteo, y él llega con las cartas, ¿verdad? Dice, recíbanlo como que me estuvieran recibiendo a mí. Y era un joven. Porque Pablo le dice, nadie ponga en poco tu juventud. Entonces, qué importante es disponer nuestro corazón y que ese evangelio se vuelva acción en nuestras vidas. Versículo 23 y 24. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Mira, aquí estamos viendo algo, ¿va? Como resultado de esta acción del evangelio, los discípulos tuvieron persecución, lo que viene a mostrarnos que la persecución es parte del evangelio. Yo le había dicho 18, disculpe, yo creo que esta parte es también donde hubo problema. Vamos a leerlo para tener un contexto. Entonces, voy a leer del 23 otra vez. Y estamos viendo aquí que siempre va a haber persecución, siempre va a haber oposición, querramos o no. Hubo, Hechos 19:23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. El evangelio en acción. ¿Por qué? Porque es la evidencia del poder de Dios. 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio, quiere decir que la adoración de una diosa, la adoración de un santo, que es, aquí lo dice, un negocio, venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo, oiga, y el mundo entero. Entonces, ¿quién es Diana hoy en día? Diana allí,
pero Acera en otros lugares, Cibeles en España. Y usted puede empezar, y fulana en tal parte, el nombre. Oiga, 27, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Mire qué bendición. También algunas de las autoridades de Asia. Qué increíble. Mira, hasta el Señor guardándolos y protegiéndolos. Unos pues, versículo 32, gritaban una cosa y otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judíos, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. No lo dejaron hablar. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Versículo 37. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, y acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Ahora, aquí hay algo muy importante, donde habla en el 35 del escribano. Y el 37 dice: porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa. Ellos no se habían levantado a andar diciendo, no, ellos predicaron el evangelio, y el evangelio solo hizo que ellos cambiaran lo que ellos estaban haciendo. Entonces, el evangelio, que trae madurez, nos debe capacitar para saber dar testimonio de nuestra fe, no para andar discutiendo, no para andar peleando. En este caso, no pudieron acusar al apóstol Pablo porque nunca lo oyeron insultar a ninguno de los de Éfeso, mucho menos a los ídolos que ellos adoraban. Nosotros hemos sido llamados a predicar el evangelio. El evangelio, como es acción, tiene suficiente poder. Oiga esto, tiene suficiente poder para cambiar a cualquiera y hacer lo que deje cualquier cosa. Quiero concluir. Entonces, el evangelio es acción en donde se deben de ver las manifestaciones emanadas de Dios. El evangelio es acción en donde debemos ver manifestado el poder de Dios, empezando por nosotros. El evangelio nos debe de llevar al desarrollo y a la madurez como hijos de Dios. El evangelio debe de notarse en nosotros que hay un desarrollo, un crecimiento, un conocimiento mayor de la palabra, y que esto tiene que traer madurez. No es compatible decir tener conocimiento y ser inmaduros. Y por último, debemos de vivir el evangelio en plenitud
para que nuestro desarrollo sea completo. Hermanos, anhelemos que el Evangelio sea acción en nuestras vidas. Padre, te damos gracias a esta hora por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, porque tú eres bueno, tú eres fiel. Gracias porque, Señor, has hablado a nuestros corazones. Padre, que nosotros podamos ser muestra que ese Evangelio en acción es hasta el día de hoy. Gracias, Padre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.